Empecemos con el primer tema. La semana pasada, Antonio Argandoña, profesor del IS Business School, nos hizo una brillante presentación sobre los diferentes factores que están en juego, que han entrado en juego para determinar la situación de la economía española. ¿Qué está pasando en este momento en España? ¿Qué variables están afectando la economía? Y cómo eso está afectando al resto de jugadores dentro de lo que es la Unión Europea. En esta semana completa ese análisis con la presentación de las oportunidades que genera esto. Si bien, según su estimación, va a durar varios meses todavía, va a durar varios meses esta crisis, hay oportunidades que vienen detrás de la crisis. Son estas oportunidades las que presenta en esta ocasión y son oportunidades que nos pueden afectar, nos pueden impactar de alguna manera aquí en Bolivia. Tenemos el problema del endeudamiento de las familias y de las empresas. Hombre, es un problema importante. ¿Por qué? Pues porque las familias y las empresas no tienen más que un procedimiento para reducir su endeudamiento, que es ahorrar, pero en un momento en que tu renta no es segura, tu riqueza ha caído, el valor de tu casa ha caído, e intentar ahorrar, te estás salvando, pero estás contribuyendo de alguna manera al problema de los demás. Tenemos el problema de la deuda soberana. Los mercados tienen la fea costumbre de mirar hacia el futuro, y no se preocupan de nuestras cifras actuales, ni mucho menos de las declaraciones de nuestro gobierno en la actualidad, sino que miran hacia el futuro. Y en el futuro dicen, ¿cuántos años tardará la economía española en crecer sustancialmente? ¿Cuántos años tardará en crear suficiente empleo como para que podamos desmantelar toda la protección de los parados? ¿Cuántos años tardaremos en generar ingresos abundantes para que el gobierno, ingresos impositivos, para que el gobierno pueda ir cerrando su déficit? Claro, durante años no esperamos reducir sustancialmente nuestro gasto social y durante años no esperamos que nuestros ingresos vayan a aumentar considerablemente. Entonces, cuando empiezas a sumar nuestro déficit actual y los déficits que vienen, los mercados se asustan. El sistema financiero sigue teniendo problemas. Y además se ha visto afectado por la crisis de deuda soberana. ¿Por qué? Porque tiene deuda pública griega, sí, algo, pero sobre todo porque en una situación en la cual los mercados están asustados, y están vendiendo deuda española y están vendiendo acciones de empresas españolas, etcétera, etcétera, los bancos se van a encontrar con problemas de morosidad crecientes y los bancos se están encontrando con una caída del valor de sus activos. Lo cual, ¿qué significa? Un problema de solvencia. Tenemos un problema de deuda exterior. Claro, nos estamos olvidando de una cosa muy importante. Todo el tirón del crédito de los últimos años no lo financiábamos nosotros, lo financiaban fuera. Es verdad que nuestro déficit por cuenta corriente ha bajado mucho, es prácticamente a la mitad, está en alrededor del 5% en estos momentos. Necesitamos mucho menos dinero, pero tenemos que sostener toda la deuda anterior. Quiero decir, nuestros bancos y cajas siguen teniendo que ir cada 3 meses, cada 6 meses, cada año a los mercados internacionales a decir, ¿me renueva usted el crédito con la hipoteca que yo le di al señor Argandoña hace 5 años, hace 10 años? Claro, esto significa que seguimos necesitando a los mercados exteriores, ¿no? No nos fiamos de las agencias de rating, vale, pero ellos sí. Entonces, si nuestros acreedores miran a las agencias de rating, aunque sean unos sinvergüenzas y aunque lo hagan muy mal, no nos queda otro remedio que complacer a las agencias de rating porque nos van a decir que no. Bueno, pues esto es lo que nos está ocurriendo de alguna manera. Las familias pues tienen el difícil deber de aguantar su economía, de no estirar el brazo más que la manga y de mantener la estabilidad familiar en toda medida de lo que puedan. Las empresas, unas, intentar no quebrar antes de final de mes y otras, intentar buscar esos nichos de mercado de crecimiento, esas posibilidades de exportación, esas que existen y que hay en muchas ocasiones, ¿no? Y el gobierno, lógicamente, que cumpla sus condiciones. ¿Qué haremos con los parados? Si a la gente le pagamos no para que se quede en casa con su seguro de desempleo, sino que le damos un dinero diciendo, toma, este cheque se lo das ahora al empresario que te va a contratar y esto le supone una rebaja importante, la misma rebaja que yo te pagaría a ti en el salario que te va a pagar él. Claro, automáticamente estamos haciendo que muchas empresas que dirían, a estos costes, claro que me compensa coger gente. Y si además le abaratamos los costes de despido a medio y largo plazo, dice, ya lo sé que es un riesgo, pero cuando llegue el momento de despedirte, pues resulta que los costes de despido entonces serán más bajos, con lo cual vente y trabaja para mí.
tenemos instrumentos, tenemos capacidades y somos capaces de pensar estas alternativas. Lo malo es que nos quedamos enganchados, sindicatos, patronal, con lo que estamos haciendo en estos momentos. El gobierno no tiene iniciativa y los economistas decimos cosas muy bonitas, pero no bajamos a esta realidad. Yo creo que en ese sentido tendríamos que hablar más, tendríamos que explicar más las cosas y explicárselas al hombre de la... Yo lo que veo es la sociedad civil aquí está muy empantanada. No veo a las patronales, no veo a las grandes organizaciones, por supuesto, tampoco a los sindicatos interesados en esto, más bien esperando pasivamente, y creo que en esos momentos hemos encontrado con la solución. Europa nos obliga. Europa nos obligó a hacer todas las reformas de los años 80, Europa nos obligó a hacer todas las reformas de los años 90 para entrar en la moneda única, y Europa es la que nos va a sacar de esto, ¿no? Eso es una pena, porque acabaremos haciendo la reforma que a ellos les conviene y no la que nos conviene a nosotros. Yo creo que tenemos que fomentar mucho más el diálogo entre nosotros, en el sentido de ¿qué estás dispuesto a renunciar tú? ¿Qué estoy dispuesto a renunciar yo? Para que el plan conjunto vaya saliendo. Muy importante, muy interesante el comentario que hace el profesor Argandoña. ¿Por qué? Porque la situación en Europa, principalmente en España, tiene un impacto muy importante en Bolivia. Tenemos muchos compatriotas allá que envían su dinero aquí a Bolivia y eso tiene un impacto en la economía boliviana. Por cierto, este impacto se está viendo afectado por este tipo de situaciones. Interesante el comentario y ahora los dejo con nuestros auspiciadores.